Bueno, buenas tardes. Ha sido un gusto muy grande que me hayan convocado para esta charla, que en realidad es de un tema que en general es bastante controversial, porque es un tema que ha tomado una enorme actualidad, lamentablemente, en los últimos 10 o 12 años, y en donde además Argentina ha sido siempre un país que este tema lo tiene muy pendiente. Nos estamos refiriendo un poco a la influencia de la inflación, los cambios en los precios de los bienes y servicios, el origen de este fenómeno, las consecuencias y de alguna manera la discusión académica y teórica entre aquellos que piensan que la inflación es un fenómeno que debe evitarse y que afirman conocer las causas, y aquellos que en realidad son de algún modo más partidarios de hacer lo que se conoce modernamente como política monetaria y de que de alguna manera la autoridad monetaria, la conducción económica influya más en la marcha de la economía, que es lo que podemos agrupar dentro de lo que se conoce como las teorías keynesianas. Entonces, por un lado, nos vamos a encontrar con que desde bastante antiguo, digamos, quizás ya hay trabajos de hace 300 años que ponían énfasis en la estabilidad del signo monetario y de la influencia que los cambios en el signo monetario tenían en la marcha de la economía. Si nos vamos a ir un poco históricamente, quizás lo que más, el ejemplo más interesante puede ser el de España. No es que existía un signo monetario, porque las monedas, si bien tenían un peso y un cuño, en realidad valían por el contenido de metálico. Es decir, que en realidad la gente se estaba refiriendo no a un signo monetario, sino a una unidad de medida y a una unidad de peso y de cantidad de metal precioso. Pero lo interesante del caso es que esta influencia sobre los cambios del valor de los bienes y servicios respecto de lo que las personas utilizan para intercambiar, que sería, me parece, la mejor definición, se da ya sea que estemos hablando de una moneda metálica, de una moneda que tiene un valor subyacente, que vale por sí misma, o de las monedas signos, las monedas modernas, que en realidad son papel moneda y tienen relación a algún otro bien. España, ustedes sitúense en el 1500, era el imperio donde no se ponía el sol, es decir, era una potencia que tenía una enorme influencia en Europa. Era la península, pero también los Países Bajos, también Austria, Hungría, Chequia, Bohemia, todo esto. Bueno, con el descubrimiento de las minas de plata en Bohemia, la corona empieza a tener más dinero, sería como una especie de inyección de poder adquisitivo que sería el equivalente modernamente a un país que hoy, por ejemplo, descubriera petróleo o algo por el estilo, un recurso natural de propiedad del Estado que empieza a explotar y le empieza a generar ingresos. Con este incremento, que luego cuando ellos hacen el descubrimiento de América y descubren minas en México y en Potosí, en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, este incremento del circulante genera un problema de precios. Es una cosa interesante porque David Hume, en el 1600, en lo que modernamente la historia del pensamiento llama la ley de Hume, ya hace una formulación sobre la influencia que tienen los cambios en la cantidad de dinero respecto de los precios. Y el enfoque de Hume es brillante porque Hume, ustedes saben que en realidad era un observador de la realidad, era un científico, concretamente era un médico, que todo lo que había aprendido era observando cómo se enfermaban y se curaban sus pacientes y qué influencia tenían ciertos tratamientos.
Y en ese momento él estaba cuidando a un noble que era parlamentario de la Casa de los Lores, que era consejero del rey. Y este hombre le pregunta, dice, Hume, ¿cómo se puede explicar que un país como España, el imperio donde no se pone el sol, en los últimos 150 años ha experimentado 7 veces cesación de pagos, no poder pagar sus deudas con el extranjero, y nosotros que somos un pequeño país aquí al norte de Europa, una isla encima, con las dificultades que esto supone para el comercio en aquella época, que no existía el Eurotúnel, ni aviones, ni nada que se le parezca, ¿cómo puede ser que esta gente tenga estos problemas de impago y nosotros en Inglaterra no? Hume se pone a estudiar el tema y una de las conclusiones, por decirlo rápidamente, que llega es: la gran inyección de moneda, de oro, plata, que venía de las colonias hacia la metrópolis, hacia España, generaba el siguiente efecto. Cuando los barcos llegaban con oro y plata, el gobierno, el rey, la corona, tenía una gran disponibilidad de recursos con la cual remuneraba una cantidad de tareas que podríamos decir hoy probablemente no eran demasiado productivas. Remuneraba el ejército, ministros, consejeros, nobles, toda una corte de los milagros bastante grande de gente que en realidad no eran concretamente muy productivos. Luego ellos gastaban en los bienes y servicios que ellos demandaban, y esto a lo mejor iba al sastre, iba al almacenero, iba a quien le vendía todo tipo de bienes y servicios. ¿Qué pasaba? Aumentaba el poder adquisitivo y la demanda, y por ende, dada la cantidad de, por ejemplo, vino y queso disponible en la corona, en España, digamos, cuando ellos salían a comprar, los precios del vino y del queso aumentaban. Pero ocurría también una cosa interesante. Había productores de queso en Francia, de vino en Francia, y había productores de queso en Italia. Cuando los precios subían en España, alguien decía, puedo conseguirlo más barato. Empezaban a importar. Y al importar, estas divisas, el oro, salían del país para pagar estos bienes y servicios que se contrataban, y ellos experimentaban permanentemente los efectos de lo que nosotros modernamente diríamos es un superávit, digamos, de balance de pagos, o sea, un déficit de balance de pagos, ¿no es cierto? Porque ellos están comprando permanentemente bienes y servicios del exterior. Los precios en el interior subían, había inflación, y terminaban con una balanza de pagos deficitaria. Los productores de adentro del país no podían solucionar este problema porque de alguna manera los productos en el exterior eran más baratos. Esta cuestión lleva a Hume a sostener que en realidad en el largo plazo lo que determina los precios de los bienes transables, aquellos bienes que fácilmente pueden pasar una frontera y que tienen precios relativamente equivalentes porque los costos de transporte son bajos, es precisamente la productividad y la capacidad de generar estos bienes y servicios. O sea, si en Francia tenían una gran productividad para hacer vino y en Italia tenían una gran productividad para hacer queso, y los españoles en realidad no podían cubrir sus costos, porque no es que subía solo el vino y el queso, subían los factores de producción, subían los salarios, subía el vestido, subía el costo de las viviendas. Entonces, los productores de España se veían ahorcados por sus costos, que es lo mismo que hoy conocemos como una crisis del sector externo. O sea, con esto les quiero llevar a la reflexión de que los problemas que genera el exceso de circulante, el incremento de la oferta de bienes y servicios, no son ni un descubrimiento de los posteriores a Keynes, ni de la economía austríaca, ni de mucho menos. Esto se hablaba hace muchísimo tiempo. Inglaterra tiene un economista muy interesante que creo que nació en Irlanda, tiene un nombre español y tuvo una vida bastante azarosa porque termina siendo asesinado y su casa quemada por su cocinero, que era Richard Cantillon. Bueno, Richard Cantillon es un economista de fines del 1700, principios del 1800. Y en esa época no es el único, hay varios economistas que
que detectan ciertos problemas monetarios. Pero una cosa que es interesante es que nosotros ahora nos creemos que la inflación y los problemas anexos a la inflación tienen que ver con el dinero papel, es decir, con el dinero que en realidad se emite sin respaldo. En 1850-52, no me acuerdo, en Inglaterra ellos tienen una crisis muy importante que se genera aunque el dinero era convertible, o sea, los billetes decían 1 libra y 1 libra representaba 454 gramos de plata. Lo interesante de los ingleses es que ellos le llaman a la moneda de ellos libra esterlina, y el nombre del signo monetario es un compromiso muy estricto de cantidad y peso y de qué metal, porque sterling es la palabra antigua inglesa que significa, que hoy se conoce como silver, ¿no? Que significa plata, y libra es pound, son 454 gramos, o sea, ellos te decían 1 libra esterlina es un lingote de 454 gramos de plata, que era la medida de peso de ellos, como si nosotros dijéramos que nuestro signo monetario fuera el kilo plata, una cosa por el estilo. Y ustedes me van a decir, pero si la moneda estaba referida a una cantidad de oro y plata, ¿cómo podía ser que se expandiera? Bueno, uno de los problemas de expansión de circulante que tiene Inglaterra en la época de 1850 y pico es que los bancos trabajan con encajes fraccionales. Cuando los bancos empiezan a trabajar generalizadamente con encajes fraccionales y a bajar los niveles de encaje, ellos pueden emitir billetes a cuenta de reservas que suponen que no van a ser canjeados todos al mismo tiempo, y por ende, aunque no tengan el 100% de respaldo por las reservas, emitían por encima de esto. Y ustedes presentaban el billete y el billete era redimido con reservas que ellos tenían, pero no tenían el 100%. Esta expansión les genera una crisis importante, y con esto lo que quiero decir es que los problemas monetarios y las distorsiones de precios relativos y todo lo que para nosotros hoy modernamente son un problema generado por la inflación, son bastante anteriores a todo este periodo. Bueno, entonces ustedes me dirán, ¿quién es el malo de la película? ¿Quién es el bueno? En general, modernamente, los que nos ponemos a estudiar esto, encontramos que hay serias críticas al esquema keynesiano. Yo voy a ser de alguna manera un poco de abogado del pobre John Keynes, que en realidad no era un economista improvisado y no era demasiado tonto tampoco. Él escribe un libro que merece leerse, que es el Tratado sobre la Moneda, que es de 1920, sí, por ahí, 20, 21. Y él escribe otro libro que se llama Las consecuencias económicas de la paz. ¿Por qué? Porque finalizada la Primera Guerra Mundial, que va del 14 al 18, los países involucrados en la contienda se tienen que sentar en la mesa de negociaciones para hacer el Tratado de Versalles. Y allí se pacta que los países perdedores, como emprendieron una guerra que dañó a los demás países y le arruinaron su infraestructura y rompieron cosas y todo lo demás, van a ser los que van a tener que pagar indemnizaciones, es decir, reparaciones de guerra. Estas reparaciones de guerra, si lo llevamos al día de hoy, son netamente decirle a un país, bueno, vos vas a tener ahora de aquí en más déficit fiscal. Vos tenés una economía que funcionaba, ahora tenés este gasto público, que es pagarle a alguien reparaciones de guerra como si fueran intereses de la deuda, y esto te va a generar un fortísimo déficit fiscal. Bueno, Keynes escribe este libro, Las consecuencias económicas de la paz. ¿Por qué? Porque como él es representante de Inglaterra, es uno de los dos economistas, creo que eran dos, que negocian la posición de Inglaterra en el pacto, él termina advirtiéndole a los ingleses y a los ganadores, le dice, cuidado, porque ustedes están poniendo a Alemania, a los perdedores, a las potencias centrales, en una situación de que las reparaciones son tan altas que esto va a generar un fortísimo déficit fiscal. Este fortísimo déficit fiscal va a generar un desequilibrio, y este desequilibrio en realidad va a terminar generando una situación tan crítica que puede llegar a llevarse por delante el gobierno y hacer caer de alguna manera la posibilidad de tener un manejo serio, cierto y democrático de estos países que habían perdido la guerra. La idea era salir de tener un pésimo manejo político y que estos países se reconstruyeran.
Es decir, que Keynes ve este problema. Es un economista que tiene un grado de lucidez muy alto. Él después escribe el Tratado sobre el Dinero, y el Tratado del Dinero, muchas de las afirmaciones que están ahí son afirmaciones interesantes. Pero a Keynes en general no se lo conoce por esto. A Keynes suele conocérsele por un trabajo que es de la década del 30, que todos le llaman la teoría general, se llama Teoría General sobre la Ocupación, el Interés y el Dinero. Este libro, por decirlo menos, creo yo, esta es una opinión totalmente personal, que si hoy se presentara como un proyecto de tesis doctoral en cualquiera de las, digamos, del 10% o de las mejores 100 universidades del mundo, seguramente sería rechazado. Sería rechazado porque no cumple ni con las más elementales normas que debe tener un trabajo científico que pretende explicar una teoría alternativa. O sea, se sale de observar cuál es el estado del arte en el momento, es decir, el estado del conocimiento sobre la materia, cuáles son las teorías imperantes, y pretende reformular incluso la forma en que se expone. Siempre es bueno que si nosotros queremos rebatir una teoría que existe, utilicemos los términos y las relaciones que se están utilizando para explicar cómo es la teoría alternativa, y después podemos decir a esto le vamos a llamar diferente, pero ya Keynes arranca con una teoría completamente diferente. En algunos temas es muy confuso y el problema que tiene es que lo que hoy se conoce como una teoría keynesiana en general no lo van a ustedes encontrar escrito claramente y entendible claramente en la teoría general. Van a encontrar intérpretes que dicen Keynes quiso decir tal cosa, Keynes quiso decir tal otra cosa, pero realmente yo creo que si Keynes se levantara de la tumba le prendería fuego a bastantes de los libros de los keynesianos que vinieron después. No era un improvisado. Yo creo que Keynes sí era un excéntrico, un defecto que por ahí algunos me van a achacar a mí también. Era un tipo que tenía una forma muy particular de explicar las cosas, era bastante excéntrico, tenía alguna intencionalidad política y de algún modo, para mí no caben dudas de lo que él buscó de los años 30 en adelante, era hacer un servicio a su patria, que era Inglaterra, y tratar de llevarla a una situación mejor y no, concretamente, hacerle un servicio a la ciencia económica. Con esto quiero decir que las teorías de Keynes tienen un fondo que puede ser comprensible, pero en mi personal opinión finalmente terminan equivocando el camino. Vamos a ver el punto de partida. El punto de partida es la crisis del 30, es decir, es una década en donde el mundo tenía una economía que estaba seriamente comprometida por problemas previos a no poder funcionar bien. La economía no estaba funcionando bien. Había fuerte recesión, es decir, había dificultades para colocar las producciones que se estaban elaborando y ofreciendo. Había un nivel de desempleo, de paro, digamos, de recursos ociosos muy altos. Había un nivel de gasto público relativamente bajo y prácticamente los estados no tenían altísimos niveles de deuda, salvo las potencias centrales que habían perdido la guerra, que en realidad más que deuda era un compromiso de pago. Ustedes imagínense que en la década del 30 había un nivel de desempleo muy grande, los productos no conseguían comprador y de alguna manera los potenciales compradores de todo esto no podían adquirir estos bienes precisamente porque su nivel de remuneración era bajo o nulo y había muchísima gente desempleada. Entonces el planteo de algún modo que más se rescata de la teoría de Keynes, es decir, bueno, incrementemos el nivel de gasto público contratando factores de producción que están ociosos, contratando personas que en este momento no tienen trabajo, asignémosle un trabajo y démosle una remuneración. Cuando esta persona empiece a trabajar y a cobrar, al subir un poco su poder adquisitivo va a poder empezar a adquirir
bienes y servicios, por ende la producción que no está saliendo va a facilitarse un poco la salida de estos bienes y servicios, y a la vez el problema recesivo, es decir, que nosotros veamos que todos los meses los precios tienden a caer por falta de demanda, se va a ver frenado porque estas personas van a empujar un poco la curva de demanda. Ustedes acuérdense siempre, el modelo de oferta y demanda supone que aquí nosotros tenemos las cantidades y aquí tenemos los precios, es decir, esta curva de oferta, tengan siempre en cuenta que los ejes están dados vuelta, ¿no? Matemáticamente estamos acostumbrados que en el eje de las abscisas tenemos la variable independiente y en el eje de las ordenadas tenemos la consecuencia del valor de esto, o sea, el f de x. Aquí Alfred Marshall, que fue el que desarrolla esto, advierte que está dando deliberadamente vuelta los ejes, entonces lo que ustedes tienen que pensar es que a cada uno de los precios posibles, los oferentes van a ofrecer a un precio bajo una cantidad pequeña, a un precio alto van a querer ofrecer más. Y conforme el precio siga subiendo, van a aparecer más oferentes y personas que a lo mejor a un precio tan bajo no trabajarían, que quizás no son tan eficientes. Y entonces la curva de oferta tiene esta forma y la curva de demanda tiene esta pendiente inversa, precisamente que se explica por otra cuestión. La curva de demanda tiene una pendiente inversa porque a un precio muy alto consumimos muy poco de un cierto bien. Conforme el precio va bajando podemos consumir más y a precios muy bajos demandamos cantidades más altas porque a lo mejor ni siquiera lo consumimos, se lo regalamos a otro o utilizamos para usos alternativos. Entonces, ustedes imagínense que si este es el precio de equilibrio de un bien y estas son las cantidades demandadas, cualquier corrimiento de la curva de demanda, yo logro que a cada uno de los precios hayan ahora personas que antes estaban desempleadas, que vengan, disculpas, que vengan aquí. Esta nueva curva de demanda va a intersectar a la curva de oferta en este punto y vamos a tener precios más altos para cantidades más altas. Precisamente lo que Keynes buscaba era que los productos consiguieran salida y que los precios dejaran de caer. Hasta aquí yo creo que muchísimos de ustedes se van a sentir convencidos, bueno, lo de Keynes era una buena intención, tiene que funcionar, démosle trabajo, es agradable, es hasta políticamente agradable, es decir, gente que no tiene trabajo, que sus hijos no tienen comida, le conseguimos un trabajo, los ponemos a hacer alguna actividad, los remuneramos y encima ellos pueden demandar y facilitan un poco el funcionamiento del mercado, que los productos se vendan y todo lo demás. Esta teoría recibió una crítica muy fuerte inmediatamente. Una de las cosas que aquí no está contenido es que la persona a quien nosotros le damos trabajo tiene dos posibilidades. O produce algo o no produce nada. Si produce algo, vamos a la primera, si le damos un trabajo productivo, lo ponemos, por ejemplo, a sembrar tomates, la oferta de tomates va a aumentar, hay un corrimiento para acá de la oferta de tomates y de nuevo los precios van a caer, o sea que no solucionamos demasiado. Además, si nosotros le estamos subsidiando la producción de tomates porque el Estado le paga un salario a las personas que producen tomates, nos vamos a encontrar con que los productores privados de tomate no van a poder competir con esta actividad. Entonces vamos a reemplazar unos productores por otros y vamos a poner a la industria nuevamente en crisis, a la producción de tomates o a lo que sea. Es decir, uno de los problemas principales que hay es que si tenemos recesión porque hay mucha producción de ciertos bienes que no consiguen vendedor, es apagar el fuego con nafta, incrementar la producción de esos bienes. Y de la única forma que podemos nosotros darle un trabajo a una persona es si produce. Entonces, aquí alguien me diría, ok, que no produzca nada. Bueno, si no produce nada, algunos acusan que Keynes decía, pongámoslo a hacer un pozo, y una vez que termine de hacer el pozo le pagamos, y le pagamos a otra persona que venga y tape el pozo. De alguna manera esto suena como que, bueno, de esta forma no va a competir con la actividad privada, no va a afectar a los demás oferentes de bienes y servicios, no va a afectar a las demás industrias. Pero esta teoría tiene un problema, porque en realidad, si usted produce tomate o produce computadoras o produce esta copa,
en realidad usted está produciendo algo que se podría vender, se podría intercambiar, incluso sin dinero. Usted podría hacer un trueque con alguien que le provee de calabazas, zapatos o vestimenta. En cambio, si usted va a ofrecer en el mercado un pozo tapado es una abstracción, no existe. O sea, usted dice, mire, acá hicimos un pozo, luego él vino y lo tapó. Entonces, yo se lo quiero vender a usted, no está vendiendo nada. Entonces, el problema del trabajo, digamos, no productivo, es que el trabajo no productivo en realidad está generando, para aquellos que lo emprenden, para aquellos que hacen el trabajo no productivo, está generando una mayor cantidad de medios de pago, va a ofrecer dinero para intercambiar, para comprar, y no hay más cantidad de bienes y servicios. Es como si nosotros dijéramos sencillamente, dele un subsidio a las personas que están desempleadas, imprima billetes. Es así de sencillo. Y esto quizás es más fácil encontrar gente que no está muy dispuesto. El otro problema que tiene este enfoque es que claramente Keynes arranca con un nivel de gasto público, de participación del gobierno en la economía de los países, que estaba por debajo del 20%, en algunos países era el 8, el 9, el 12%. Hoy estamos hablando de aplicar a veces las políticas keynesianas en países cuya, digamos, el sector público de la economía excede el 45%. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos darnos el lujo de destinar un 5 o un 8% más cuando hay un 80% que produce a determinada actividad, pero levantar un gasto público del 45 al 50 ya implica que del otro lado los que producen son muy pocos los que tienen que sostener esto, ¿no es cierto? Y es casi imposible de lograr que un mayor crecimiento de la economía, porque ustedes en realidad no comen servicios públicos, no se alimentan con la tarea de formularios que se producen adentro de AFIP o en las aduanas, o el control que hace un policía de que la gente no pase un semáforo en rojo. En realidad ustedes no comen de esto, ustedes necesitan carne, pan, cerveza, no sé, por llevarlo a lo que decía Adam Smith, que hablaba del cervecero y el panadero y el carnicero. Ustedes necesitan bienes y servicios tangibles, concretos, vestimenta, calzado, educación, una cantidad de cuestiones, ¿no? Entonces, de alguna manera, la crítica al esquema keynesiano parte, por un lado, por decir, ¿hacemos trabajo productivo o trabajo improductivo? Si el trabajo es improductivo no va a poder cambiarlo por nada, va a tener una asimetría, es como estar emitiendo medios de pago, expandiendo los medios de pago, sencillamente es como emitir monedas sin respaldo. No hay ninguna posibilidad reactivante en decir, incrementemos el nivel de gasto público para hacer actividad no productiva. Es lisa y llanamente un subsidio. Si usted va a producir más bienes y servicios, y usted se encuentra en este momento, por llevarlo a lo mejor a la economía de nuestro país en esta época, con una fuertísima capacidad de producción de automóviles, los precios de los automóviles son más altos que la gente está dispuesto a pagar y encima los automóviles no se venden, no sería una gran solución que a estos productores de bienes y servicios, por ejemplo automóviles, le pongamos un nuevo competidor que produce más cantidad de automóviles e incluso lo puede producir más baratos. Esto ya sería un problema notorio, ¿no es cierto? De algún modo, el gran desafío es tratar de entender qué es lo que ha llevado a la economía a esta situación en donde hay mercaderías que no se venden. Ustedes están fabricando cocinas, heladeras, acondicionadores de aire, vestimenta, y esto no se vende. Se acumulan stocks y los precios tienden a bajar. ¿Y por qué la gente no lo compra, en realidad? Porque una de las claves de la buena marcha de la economía es que se base en acuerdos libres y voluntarios, compra y venta, de lo que ustedes tengan la absoluta libertad de comprar lo que ustedes quieren. Este sería un objetivo claramente que nunca hay que perder de vista en el funcionamiento de la economía. ¿Y por qué ustedes no están comprando estos bienes y servicios? Sencillamente porque hay un problema de asignación. Alguna distorsión de la economía ha llevado a productores a fabricar bienes y servicios en una escala, en una proporción mayor a lo que ustedes demandan,
Ustedes no están demandando ese tipo de bienes y servicios. Y por supuesto, por cada bien y servicio que está en una vidriera, en un almacenaje y que no consigue salida, no consigue comprador, hay una cantidad muy grande de bienes y servicios que ustedes están demandando, que ustedes sí quisieran comprar y que no están pudiendo conseguir. O sea, el problema en esencia es un problema de asignación. Este punto uno nunca debe perder de vista y hacer énfasis en esto, porque ustedes piensen, si lo llevamos a nuestro país hoy, vos ves en la vidriera de los vendedores de artículos para el hogar de uso durable, mucha oferta de bienes y incluso te dan crédito para comprarlo y la gente no lo quiere comprar. Y por el otro lado, ustedes me dicen, ¿y qué es lo que falta? Y probablemente falta educación, servicios de salud, faltan viviendas. ¿Por qué se destina a una cuestión y a otra no? Se destina más a la producción de ciertos bienes y menos a la producción de otros bienes. Principalmente, dirían los críticos a todas estas ideas, porque el periodo de producción, desde que nosotros pensamos que nos vamos a poner a fabricar esta copa, hasta que ya la tenemos producida, la vendimos y la cobramos, es diferente si hablamos de una copa, si hablamos de una vivienda, si hablamos de buques para el transporte de ultramar de petróleo, los buques tanques, o si hablamos de, por ejemplo, un servicio de salud como es la medicina, o este elemento de escritura. O sea, desde que uno toma la decisión de producir este elemento de escritura hasta que lo vendió y lo cobró, a lo mejor median 2 o 3 meses al actual nivel de conocimiento tecnológico de cómo esto se hace. Pero desde que usted decide, tengo que asignar recursos para tener un médico que opere, no sé, haga cirugía cardiovascular, hasta que usted lo obtiene, pasan 20 años. Entonces, el ciclo de producción de ciertos bienes y servicios es mucho más largo que otros. ¿Qué determina entonces que algunos elijan producir bienes y servicios que requieren de más tiempo y otros de menos tiempo? El nivel de la tasa de interés. La tasa de interés refleja cuánto están dispuestos ustedes a esperar para consumir, cuánto piden por esperar para consumir y sacrificar este consumo para el futuro y este dinero dárselo a alguien que se ponga a elaborar un sistema de producción para producir bienes durables. Y el nivel de la tasa de interés depende, entre otros, del nivel de ahorro que ustedes tienen. Entonces, una economía que incrementa su nivel de ahorro, como puede ser la economía de Japón de posguerra, ustedes van a ver que devenga tasas de interés crónicamente mucho más bajas que una economía que tiene una fuerte escasez de capital, como puede ser de pronto la economía, no sé, de El Salvador o de un país de estos pequeños, en donde encima la población tiene mucho más necesidades insatisfechas comparativamente el ciudadano promedio con el de los países altamente industrializados. Su propensión a gastar, su tendencia a gastar es más alta. De alguna manera hay que poner énfasis en solucionar el problema de asignación. O sea, ¿por qué las personas no quieren comprar lo que se les está ofreciendo? Muchas veces los bienes y servicios que se ofrecen uno los puede reemplazar por otros y uno a veces puede bajar su nivel de gastos para privilegiar, por ejemplo, otra cosa. No me llamaría la atención que en este momento en nuestra sociedad, en donde a lo mejor en promedio las personas cambian el automóvil cada 4 o 5 años, la gente decidiera voluntariamente cambiar el automóvil cada 10 años y con la diferencia de ahorros destinarlo eventualmente a la fabricación, a la construcción de viviendas, porque viviendas puede haber un déficit muy importante, ¿no es cierto? Sin dudas, lo que mejor guía la producción y la asignación de recursos es la voluntad soberana de todos ustedes. Pero incluso me animo a discutir con alguien que sostenga que es mejor la planificación económica. El problema es que cuando yo dejo que la economía funcione al ritmo de la libre elección de ustedes de comprar automóviles, viviendas, servicios de salud o educación,
además puedo tener un sistema político viable, es decir, que ustedes decidan cómo se van a gobernar y de alguna manera cómo se van a manejar los incentivos adentro de una sociedad. El problema de la planificación económica es que siempre termina en una dictadura, porque finalmente ustedes en una economía planificada alguien le va a decir cada cuántos años van a poder cambiar el automóvil o como decía aquella famosa y recordada película, creo que era Goodbye Lenin, que tenía que esperar 10 años para que le dieran el Lada, que el Lada era un automóvil de una tecnología de 40 años antes. Es decir, este es un poco el problema. Lo que quizás Keynes no había enfatizado es que en la economía el principal problema a resolver no es, como dicen algunos, resolver el problema de la escasez. Ustedes van a encontrar en muchos libros de economía que se dice, el problema de la economía es la escasez. Hay recursos y factores de producción que producen ciertos bienes y servicios, la gente demanda y los bienes y servicios no alcanzan para la demanda de la gente. Esto en realidad es una falacia. Creer que el problema de la economía es la escasez es lo mismo que si nosotros estuviéramos estudiando ingeniería aeronáutica. Ustedes en ingeniería aeronáutica lo primero que van a notar es que el que diseña un avión se da cuenta de que los bienes más pesados que el aire, en realidad cuando uno lo suelta en el aire tienden a caerse. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque existe la ley de la gravedad. El problema para un ingeniero aeronáutico no es la ley de la gravedad, porque haga lo que haga en su gabinete de diseño, no va a lograr anular la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una condición. De hecho, en economía, las corrientes de pensamiento económico consistentes y las que yo creo que están más acertadas, dividen los bienes en dos tipos, los bienes libres y los bienes económicos. Hay bienes cuya cantidad es mayor que la demanda que ustedes hacen de ellos. Esos bienes no son estudiados por la economía, son bienes libres. De hecho, el aire que respiramos en la mayoría de las sociedades que viven en la Tierra, el agua potable en lugares como nuestra ciudad, en donde se potabilizan más de 500 litros por persona por día, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de 100. Nosotros lavamos la vereda y los automóviles con agua potable. En Pakistán nos matarían si no vienen a hacer esto. Entonces hay bienes que son libres en ciertas condiciones de tiempo y lugar y bienes que son escasos y económicos. En Pakistán circulan camiones como los de combustible aquí y llevan agua potable que venden puerta por puerta. No se les ocurre una cosa diferente. En cambio usted va a Arabia Saudita, para en un surtidor, carga combustible y no va a encontrar a nadie que le cobre. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es un desierto. Usted circula por adentro de la ciudad, no tiene mucho a dónde ir en automóvil porque tampoco va a salir del país, porque las distancias son muy grandes, es de riesgo, es desértico, no hay abastecimiento. Entonces, en general la gente circula muy poco en automóvil, luego se toma un avión. Y el costo de producir combustibles en condiciones de usted cargarlo en el automóvil, ahí en Arabia Saudita es muy bajo. Entonces no tiene ni sentido poner a alguien a eso, ni siquiera se cobra. Con esto lo que les quiero decir es que en realidad el problema que Keynes probablemente no vio con suficiente profundidad es que una política de sostener la demanda para que la gente consuma aquellos bienes y servicios que ya están producidos y que están teniendo problemas de recesión y de caída de precios, no atiende el punto central, que es tenemos que producir otros bienes y servicios, dejar de producir estos, tenemos que reconvertir nuestro sistema de producción y cuanto antes lo hagamos más ricos vamos a ser y menos escasez y menos necesidades insatisfechas vamos a tener. De algún modo, Keynes veía con mucha precisión ciertas cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que Keynes veía con certeza es, si nosotros dividimos la sociedad, por ejemplo, en tres sectores, los de mayores niveles de ingresos, los medios y los bajos, vamos a notar que del 100% del ingreso que una persona del sector de más bajos recursos recibe, consume un porcentaje mucho más alto.
y ahorra un porcentaje mucho más bajo. Esto es lo que él le llama propensión marginal al ahorro, propensión marginal al consumo. El tercio que cobra niveles de ingresos más bajos tiene una propensión al consumo mucho más alta. El tercio alto tiene una propensión al ahorro mucho más alta porque tiene muchas necesidades satisfechas. Entonces, de alguna manera, Keynes se da cuenta que la distorsión que genera el proceso inflacionario hace que las personas no quieran tener tenencias de dinero y esto impacta fuertemente en el ahorro. Si la gente ahorra menos va a consumir más y lo que estaba buscando es que la gente consuma lo que hay. Por eso es precisamente que una política keynesiana al principio parece de algún modo efectiva, porque una política inflacionaria ustedes saben que destruye el ahorro y destruye la vocación por el ahorro. Y si usted no ahorra, va a tratar de comprar aún aquello que no necesita con demasiada urgencia, con tal de no quedarse con tenencias de tesorería, es decir, de efectivo, de dinero líquido, ¿no es cierto? Pero esto nunca puede ser una solución. ¿Por qué? Yo algunas veces pienso que si tuviera poco tiempo para explicarle a alguien economía, en lo que más énfasis haría es en la importancia de la estructura de capital para producir algo. Tengo un gran profesor que fue profesor mío, un gran economista, que dice no es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor y un arado. Por supuesto que no, uno tiene mucho más productividad que el otro. Entonces, si nosotros queremos competir con otras economías, tenemos que tener niveles de tecnología y de una dotación de factores de producción, de capital similar. Esto es lo que determina que algunas economías puedan competir produciendo ciertas cosas y otras que puedan competir produciendo otras. ¿Cómo se puede solucionar esta falencia? Ustedes me van a decir, bueno, pero si mi patria, mi país, mi sociedad tiene menos stock de capitales, que eventualmente puede ser un país como Japón o no sé, o un país muy avanzado, Inglaterra, Estados Unidos, esto no lo voy a solucionar nunca. Esto no es tan así, porque invertir $1 millón más en una empresa como puede ser General Motors en Detroit, que tiene una inversión de $1.000 millones, la productividad de este $1 millón adicional es mucho más bajo que invertir este $1 millón adicional en un país de una economía que ellos llaman emergente. Esto se explica con un modelo que ustedes muchos deben conocer, que es el modelo de la ley de los rendimientos decrecientes a escala. Bueno, de alguna manera un modelo que aporta mucho a entender esta cuestión es plantearnos lo que llamamos la ley de rendimientos decrecientes a escala. Ustedes imagínense que para producir muchas cosas hay factores de producción que los podemos separar entre fijos y variables. Yo acá voy a representar los factores de producción variables. Esto no es un partido político, por favor. Del otro lado voy a representar el nivel de rendimiento, ustedes lo van a ver con Y por rendimiento en inglés, y lo que podemos decir es que si yo pongo 0 factor de producción, tengo 0 de rendimiento. Cuando yo incorporo más factores de producción, va a aumentar el rendimiento. Y cuanto más factores de producción incorpore, el rendimiento podríamos predecir que puede ser mayor. Una recta de 45 que ayuda a entender este modelo nos estaría mostrando una relación lineal homogénea, es decir, aumento 5, la producción es 5, aumento 10, la producción es 10. Todo el mundo sabe, hasta una señora que está alimentando a un bebé, que de alguna manera el resultado de producción, los kilos que aumenta el bebé respecto al alimento que recibe, los litros de leche que produce una vaca de campo respecto de la comida que le das, o la cantidad de digamos, tuercas que fabrica una fábrica de tuercas o de Ruleman, si quieren, por decir una cosa más compleja, respecto de la cantidad de factor de producción variable que puede ser operarios, responde a una ley de rendimientos decrecientes a escala que se puede graficar de esta manera. Primero aumenta más que proporcionalmente, luego aumenta menos que proporcionalmente, luego se ameseta y luego cae. Entonces lo que podríamos decir es que mientras estamos en este tramo de la curva, como puede ser la industria a lo mejor automotriz en países emergentes, todo incremento del factor de producción nos va a generar una mayor
productividad. Pensemos que el factor de producción sea el capital. Un fabricante de automóviles en un país de Latinoamérica, eventualmente, no sé, México si quieren decir, a lo mejor está en este punto de la curva. Cuando yo le aumento, le duplico el stock de capital, pasa de tener este nivel de producción que era relativamente bajo a duplicar el nivel de... se viene hasta aquí. Entonces fíjense lo enormemente productivo que es poner esta cantidad de capital más en esta estructura. Ahora, ¿qué pasa en los países avanzados? En los países avanzados nos vamos a encontrar con que de pronto estamos en este lugar, o si quieren vamos a buscar una cosa un poco más. Estamos, supongamos, en este lugar, y estamos produciendo esta cantidad. Si nosotros queremos agregar esta cantidad de capital aquí, a lo mejor en Detroit, Michigan, el incremento de productividad es muy bajo, es apenas esto. Entonces, usted es un empresario que tiene una fábrica en México acá y una fábrica en Detroit, Michigan acá. Y tiene esta unidad de capital. ¿Dónde le conviene ponerlo? Si lo pone en México, pasa de aquí a acá y pasa de este punto a este punto. Y fíjese la enorme productividad que tiene la unidad adicional de capital o los $1.000 millones adicionales. En cambio, si usted pone esta unidad de capital en un país avanzado, el incremento es ínfimo. Obviamente, usted va a invertir en donde más incentivos reciba. Va a tratar de invertir en donde, por supuesto, haya menos capital. Del mismo modo que si yo le preguntara a usted, produce leche en un tambo y tiene una vaca a la cual le está dando, ya está en el 80% de su producción máxima y le está dando, no sé, 20 kilos de alimento por día y tiene otra vaca que le está dando 2, ¿a cuál le va a dar el kilo adicional? Por supuesto que le va a dar a la vaca que menos está recibiendo, porque es la que más va a reaccionar. Y esto se da a todo nivel. Es decir, en realidad, el stock de capital, cuando un país tiene un bajo stock de capital, tiene una ventaja competitiva enorme. Cada unidad adicional de capital que se invierte en este país genera una reacción y una productividad muchísimo más alta. Entonces usted me dirá, si esto es tan claro, ¿por qué las empresas no siempre invierten en países emergentes? El marco institucional es clave. Si el marco institucional de un país emergente, Singapur, es igual que Inglaterra, van a invertir ahí. Ahora, si el marco institucional es Venezuela, en donde le van a confiscar y no le van a permitir a usted luego repartir utilidades o se van a quedar con su inversión, claramente no van a invertir. Es decir, que de alguna manera uno de los claves que tiene el estudiar un proceso de reasignación de recursos en una economía, que es lo que ocurre cuando tenemos crisis, recesión, precios en caída y mucha gente desempleada. Tener gente desempleada lo que está mostrando es que hay un factor de producción que no está siendo demandado. ¿Por qué no está siendo demandado ese factor de producción? Sencillamente porque hay un desequilibrio, está desestructurado la producción de la economía en términos de que se está produciendo lo que la gente no desea consumir. Si usted está fabricando automóviles en un mercado que está saturado de automóviles y no está produciendo servicios médicos, claramente las personas desempleadas no van a ser contratados para producir automóviles. Eventualmente tendrán que ir para servicios médicos. Por supuesto, calificar a esta persona para prestar servicios médicos lleva tiempo y capital. Entonces, el punto clave está en generar capital y no destruir capital. Lo único que puede generar capital es el ahorro. Y esta es otra de las cuestiones que tiene la teoría keynesiana. La teoría keynesiana planteaba, el ahorro es malo porque si usted tiene un ingreso de 100, ahorra 10, consume 90. Para ahorrar 20 tiene que consumir 80. Entonces, cuanto más ahorra usted, menos consume y esto genera recesión, caída de precios, desempleos. Esto no es tan así. Claramente no es tan así. Lo mejor que usted puede hacer es ahorrar una fracción consistente de sus ingresos para generar sistemas de producción, maquinarias, herramientas. Esto lo sabe cualquier artesano. Un artesano
recibe un 100% de ingreso de su artesanía y una parte sustancial, a lo mejor el 20%, lo ahorra para comprar maquinaria, un torno, un taladro, no sé, así sea un centro de fresado a control numérico, que cuesta muchísimo dinero. Y con esto aumenta su productividad consistentemente. O sea, la economía a veces genera discusiones muy grandes y muchas controversias, pero yo siempre digo que las teorías económicas ciertas son aquellas que te llevan a actuar como actuaría honestamente cualquier padre de familia. Es decir, lo que es bueno para el individuo, si es bueno para el señor 1, al señor 2, el señor 3 y el señor 4, un conjunto formado por 1, 2, 3 y 4, el comportamiento más idóneo y más beneficioso es que hagan exactamente lo que ellos querían hacer. Entonces, de alguna manera, creo que la teoría keynesiana perdía un poco de vista la importancia de la formación de capital y el problema de asignación.